Actividad 2, Psicopatología y Contexto. Presentado por Fernando Ortega, tutora Cielo Robles, Seat Valledupar, marzo de 2017. La película escogida fue Mi nombre es Han. Han fue un personaje que desde niño le tocó vivir la discriminación, una especie de xenofobia a la población musulmana. Desde pequeño mostró habilidad por la mecánica y su interés por repasar las cosas que no servían. Vivía con su madre Sarina y su hermano Jimmy. Estando muy niño le tocó vivir la discriminación que sufría la población musulmana. Es tan así que en su mente se estaba creando un sentimiento de odio por aquellas personas que maltrataban a los musulmanes. Sin embargo, gracias a la intervención de su madre, que lo reprende y de una forma didáctica le da a entender que en efecto existen personas malas, pero que existen dos clases de personas en el mundo: las personas buenas que hacen cosas buenas y los malos que hacen cosas malas, y él era una persona buena. De niño fue objeto de burla y de rechazo en el colegio, lo que obligó a su madre a llevarlo a un profesor privado, donde inicialmente fue rechazado, pero la insistencia de su madre y una demostración de inteligencia suprema motivó al profesor a recibirlo, llegando al punto de sentirse elogiado con su alumno brillante. Su hermano Jimmy se traslada a Estados Unidos para estudiar. Posteriormente muere su madre. Él se va donde su hermano. Allí, su cuñada, una profesora de psicología, lo ayuda a controlar su problema, obsequiándole una cámara de filmación donde registraba su recorrido. Además, aprende a vender productos cosméticos. Cuando se desempeña como vendedor, se caracteriza por ser una persona muy honesta y sincero con sus clientes. En su recorrido conoce a Mandira, una estilista, madre soltera con un hijo, de quien se enamora, pero encuentra un rechazo de su hermano, poniéndole barreras de índole religiosa. Sin embargo, él sigue adelante y se casa con ella. Descripción del rol de un enfermo mental. De acuerdo a la película, Han es una persona que desde niño le tocó vivir la discriminación sobre los musulmanes y rechazo por su condición, hasta el punto que en su mente se fue creando un odio y resentimiento hacia las personas agresoras, pero la represión y orientación oportuna de su madre lo hace cambiar de idea al aprender la existencia de dos clases de personas, ubicándose él dentro de las buenas. A partir de allí su mente quedó grabada el mensaje de su madre para toda la vida y en todos sus actos ponía en práctica hacer el bien. Actividades sociales. Al llegar a Estados Unidos era la venta de productos cosméticos, donde se relacionaba con sus clientes. En la película el personaje no realiza deportes, pero en una ocasión estuvo con su hijo en una cancha de baloncesto acompañándolo. Relaciones sociales. Sus círculos de relaciones inicialmente eran su hermano, su cuñada, su clientela, Mandira y su hijo Sam. Pero al momento de casarse se muda a California con Mandira. Allí conoce al periodista Mark y su esposa Sara, con quien la llevan muy bien e incluso comparten reunión familiar. Asimismo, cuando en su recorrido por conocer al presidente de Estados Unidos llega a un lugar donde hay una señora víctima de la guerra en Irak, con quien comparte, poniendo de ejemplo la muerte de su hijo Sam, y que en el mundo debe existir la reconciliación. Temas de conversación. Generalmente sus conversaciones eran diversas con su compañera. Dentro de ellas hubo un tema en el que hicieron una especie de compromiso o apuesta donde debía mostrarle un lugar que ella jamás hubiera visto. Lo que en efecto sucedió, se lo mostró. Su interés generalmente era hacer cosas buenas, ya que cada vez que tenía que sortear alguna situación se acordaba de la frase de su madre. Sin embargo, todo lo que escuchaba lo tomaba en serio. Por ejemplo, cuando ella decía "me quiero morir", repetía "no te mueras, no te mueras". Criterio de reconocimiento. Desde niño su habilidad para reparar y su inteligencia e iniciativa. Ya de adulto, cuando vendía sus productos cosméticos, pero el principal reconocimiento se lo ganó cuando estuvo ayudando a las personas que habían sufrido los estragos del huracán, donde incluso los medios lo pusieron de ejemplo, siendo una paradoja que mientras Estados Unidos mataba musulmanes en el Medio Oriente, un musulmán salvaba vida en Estados Unidos, y posterior a su encarcelamiento, donde las autoridades descubrieron que gracias a su torpeza al intentar hablar con el presidente logró evitar un atentado hacia la máxima figura del Estado.
Criterios de rechazo social. En su niñez era rechazado en el colegio al punto que su madre se vio obligada a llevarlo a un profesor personalizado, pero también desde niño le tocó ver la dureza hacia la población musulmana y él era musulmán. Ya de adulto, en Estados Unidos, después del atentado del 11 de septiembre, se generalizó la islamofobia, convirtiéndose en un estereotipo de personas malas, pero él, debido al mensaje que le dejó su madre grabado en su mente, no actuaba de la misma forma, ni se manifestaba violento, por el contrario, se dedicó a hacer cosas buenas, evitando dolor a otros, demostrado en el funeral de los bomberos fallecidos en la tragedia, solidarizándose con la familia, donando dinero para las víctimas. Su intención de salvar la vida del presidente de un atentado y su interés por ayudar a las personas que conoció que eran víctimas de una fuerte tormenta. Planteamiento del problema de la salud mental. El personaje de la película presenta un aspecto normal, con una inteligencia inigualable, habilidades especiales. Desde niño posee dificultad para relacionarse con los demás, poseía ciertos comportamientos inadecuados, su pensamiento era lógico y correcto en todos sus actos. Cuando le hablaban muy poco, miraba a la cara, no mostraba en público sus emociones. Además sentía fobia al color amarillo y un miedo terrible al ruido. Su hábito del rezo u oración sin importar el lugar. Alteración psicológica. Criterio para el diagnóstico. Según el DSM-4 y la CIE-10, se identifica con el código F84.5, trastorno de Asperger 299.80. El trastorno de Asperger es un trastorno del espectro autista, es más leve que el autismo, pero comparte algunos de sus síntomas, es más común en niños que en niñas. El DSM-4 y la CIE-10 proponen criterios y códigos diagnósticos prácticamente iguales. En este caso se cumple en la CIE-10 el literal A, numeral 4, alteración cualitativa de la interacción social manifestada. En el numeral 4, ausencia de reciprocidad social y emocional. En el DSM-4 se cumple el numeral B, patrones de comportamientos e intereses y actividades restrictivos, que se cumplen en el numeral 1, preocupación absorbente por uno o más patrones de interés estereotipado restrictivo que son anormales, ya sea por su intensidad o por su objeto. El personaje lo demostró en su obsesión por conocer al presidente de Estados Unidos para decirle: mi nombre es Han y no soy terrorista, ya que en su intento por su objetivo duró un tiempo prudente donde atravesó por circunstancias adversas y nunca se venció, siguió sin desmayo atravesando barreras hasta lograrlo. Causas de la enfermedad. Aún la ciencia no tiene una respuesta clara sobre las causas del síndrome de Asperger. Según algunos expertos, al parecer es hereditario, que puede estar vinculado a otro trastorno mental como la depresión y el trastorno bipolar. Científicos no descartan los factores ambientales como posibles disparadores de este trastorno. Muchas gracias.